A pesar de que hemos pasado con gobiernos que asesinan, secuestran, censuran, se apropian de sus tierras, de gobiernos que manipulan la información, gobiernos que pues hacen lo que o hicieron lo que quisieron con el pueblo. Aún así, hay gente que de verdad está tonta, gente que de verdad no tiene criterio moral para darse cuenta de las cosas tontas que ha hecho el PRI. Son gente que pues no le importa lo que ocurra al país, son gente lo que no le importa lo que le ocurra a México, lo que le ocurra a su gente. Y esa gente vuelve a votar una y otra vez por el PRI. Y aún así, pase lo que pase, lo defienden. Aún así, hagan y digan lo que digan, ellos lo defienden. ¿Por qué? Porque es gente que pues está impuesta a tener todo de manera fácil. Es gente que está expuesta o impuesta pues a seguir corrompiendo las leyes, a seguir con tipo de personas de esos que pues obtienen todo de la manera fácil, que son personas que pues prefieren entrar a un puesto de trabajo sin haber tenido los estudios legítimos para poder ganarse el mérito de ocupar ese puesto. Personas que pues creen que por tener palancas en un lugar pueden hacer lo que ellos quieran. Creen que por tener conocidos dentro de la policía, creen que por tener conocidos dentro de la política, pues pueden hacer lo que quieran. Creen que están por encima de la ley. Y por eso es gente que pues no quiere el cambio en México. Gente que pues se dedicó a robar, a extorsionar. Gente que se dedicó a corromper las leyes. Y que por eso no les gusta el cambio. Porque a ellos les agrada ver el mundo arder. Son gente que pues gozan con el placer ajeno del pues el martirio de la gente. Son gente que pues no le importa ver lo que pasa afuera más que cuidar su bienestar. Con que ellos estén bien, mientras a ellos no les pase nada, todo está bien. Pero cuando les toca, allí es cuando pues el lamento de estas personas llega. Y bueno, me refiero ¿a dónde voy con todo esto? Pues me refiero al caso del Tlatelolco, 1968. Luego viene el caso del fraude del Fobaproa, que afectó a México desde la fecha de 1990 hasta el 2017. Luego vemos el fracaso de Carlos Salinas de Gortari, quitándole 3 ceros al peso en 1992. Luego vemos otro fracaso que vuelve a devaluar el peso, 1994. Pues la siguiente vemos aquí que es el asesinato de Colosio, que aunque hay que decirlo, él nunca fue un presidente, pero tenía convicciones pues honestas. Él tenía un plan para México que pues desgraciadamente le estorbó al PRI, no le convenía y pues tuvo que eliminarlo, ¿no? Y luego vemos acá pues en 1995 el aumento del IVA del 10 al 15%, festejando como siempre el PRI y el PAN, que siempre festejan pues con risas, copas, sus copas de champán, siempre pues celebrando como jeques mientras mandan a masacrar al pueblo, como esta fotografía que vemos aquí. Masacre en Aguas Blancas en 1995. Han masacrado, torturado, asesinado a jóvenes, campesinos, indígenas. Luego vemos esta otra fotografía de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México de 1997 al 2001. Luego vemos la siguiente fotografía, que es de cuando desmantelan Pemex y la CFE con la reforma energética del 2013 de Enrique Peña Nieto. La gente pues dejándose llevar por un presidente que estaba guapo y joven, creyendo que pues eso los iba a sacar de pobres. Luego vemos pues aquí el caso Ayotzinapa, donde pues el presidente, en vez de ayudar, pues lo único que hizo fue ocultar las pruebas, ocultar la investigación. Nunca hizo nada de su parte pues para averiguar qué fue lo que sucedió con ellos. En el 2014 pues sale la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y la Gaviota, viviendo como jeques, viviendo como virreyes, mientras el pueblo de México pues gana
un miserable sueldo que ni siquiera para pagar una pinche renta te alcanza. Carmen Salinas, nombrada diputada plurinominal del PRI sin experiencia alguna, una actriz cualquiera vendida también, brincó del teatro de Televisa a ocupar un cargo sin tener experiencia o conocimiento alguno, a ganar 200,000 pesos mensuales. Rubén Moreira desfalcó con 400 millones en el 2016 que eran para la pensión de los maestros, y fue en la presidencia de Enrique Peña Nieto. Otra humillación para México en el 2016 que fue la visita del presidente Donald Trump, donde no hizo absolutamente nada para defendernos pues de las humillaciones de este mequetrefe. Quimioterapia falsa con vacunas de agua fue la que dio Javier Duarte a los niños con cáncer en el 2017, y sale una grabación donde dice que pues su familia vive austeramente con 160,000 pesos mensuales. Qué huevos, ¿verdad? Luego vemos esta otra publicación por parte del padre del gasolinazo que se lanzó como candidato a la presidencia. Bendito sea Dios que no ganó, porque ¿dónde estaríamos ahorita? Y acá vemos una de las imágenes donde te vendían la gasolina robada y no te daban el litro y te la subían cada mes y todavía los defiendes. Exactamente. Y luego acá vemos pues aquí dice: aquí les dejo el recuerdo cuando el PRIAN era mayoría, como se sentían dueños de México, para que nunca vuelvan a votar por estas ratas. El pueblo no manda aquí, la decisión la toman 128 senadores. Emilio Gamboa Patrón, para los que quizás no sabían, y para los que sabían, pues para que recuerden esa frasecita que dijo priista. Y bueno, terminamos aquí con la frase de la tía Tatiana Cloutier, que dice lo siguiente: estamos tan jodidos que en lugar de juzgar a quien nos ha robado, atacamos a quien está desmantelando la corrupción. Exactamente, vivimos en un mundo lleno de ignorancia, lleno de miseria, donde pues creemos que por apoyar al rico pues va a ser beneficioso para nosotros, mientras chingamos pues al que nos defiende a capa y espada para librarnos de las garras de la corrupción y entregarnos pues un mundo sano y libre de todo este tipo de estupideces. Y pues lo bueno, amigos, que para algunos pues la justicia tarde, pero le llegó. La matanza de Tlatelolco, sabemos que fue Díaz Ordaz, pero también sabemos que fue Echeverría quien estuvo detrás pues de esta orquestada que pues se dio en contra de los estudiantes en aquel entonces. Pues para dejarlo en claro, Luis Echeverría Álvarez fue el actor intelectual que estuvo detrás de la matanza asestada en contra de los estudiantes de Tlatelolco en el 68. Pues bien, no muchos saben la historia de esto, pero si bien él fue uno de los de las mentes maestras de que pues se llevara a cabo esta matanza. Y pues como les digo, la justicia tarda, pero llega. Y miren, nomás para que vean la historia que les voy a contar a continuación, que fue publicada por parte de Proceso, y dice lo siguiente: Echeverría, reo solitario en su propia casa de San Jerónimo. El expresidente Luis Echeverría, quien fuera todopoderoso en el régimen del partido de Estado, envejeció en su casa, cercado por las acusaciones de perpetrar la matanza de Tlatelolco en 1968 y orquestar el halconazo de 1971, de las que fue exonerado por falta de pruebas. Hasta allá lo alcanzó una intriga, pero no de opositores o de víctimas del poder represivo que una vez encabezó. Fueron sus propios hijos los que tomaron el control de su residencia, expulsaron a su personal de confianza y le quitaron la autonomía sobre su dinero. Todo se sabe por las revelaciones a Proceso de quien fue su asistente personal, María Modesto Gil Cedillo. Ciudad de México, Proceso. Luis Echeverría Álvarez, el hombre fuerte que estuvo en el epicentro del régimen que masacró a cientos de estudiantes en 1968 y 1971, vive el exilio interior sin bienes ya
a su nombre con menguados recursos propios y despojados de querencias personales. Vive confinado casi en el abandono en un rincón de lo que fue su residencia en San Jerónimo. Aunque lucido, su cuerpo de 97 años requiere de asistencia, desde que amanece hasta que duerme. En silla de ruedas, se mueve con fuerzas ajenas. La prisión judicial que vivió, ya anciano, no se acabó con la resolución que lo exoneró de la acusación de genocidio por la matanza de Tlatelolco. Condenado por los suyos, ahora vive el destierro familiar en un espacio que se reduce conforme sus hijos venden pedazo a pedazo. La residencia en la que hasta hace algún tiempo, cuando aún se podía mover, recibía a sus amigos, viejos priistas y algunos de sus funcionarios sobrevivientes, como Ignacio Ovalle, ahora responsable de la nueva Oficina de Seguridad Alimentaria Mexicana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eran los años en que todavía obtenía ingresos por sus negocios inmobiliarios y gozaba de una pensión como expresidente. Recibía cerca de 200,000 pesos mensuales, entre los 100,000 de sus inmobiliarias, sus 64,000 pesos de la presidencia de la República y 22,000 de la pensión del ISSSTE. Casi medio siglo después de haber salido de la presidencia de la República, solo le queda la memoria del hombre poderoso que fue en el régimen autoritario del PRI. Junto a su recámara aún dispone de un pequeño invernadero que vivió su esplendor de la mano de su esposa, también de una biblioteca y un espacio que llama el Salón del Sexenio, donde conserva los testimonios de las memorias que nunca quiso describir. Pues bien, amigos, esa es la triste historia de uno de los maestros intelectuales de la matanza del Tlatelolco, que pues jamás va a ser olvidada y va a ser una de las historias que va a quedar impregnadas por siempre en la historia de México, y que a pesar de todo eso que pues ha sucedido en México, pues aún existe gente que pues sigue votando por ellos y aún sigue creyendo en ellos. Eso es todo de mi parte. Yo soy Mr. Izquierdo News. Te pido te suscribas a mi canal, dejes tu comentario en la parte de abajo y no olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta la vista.